mundo enfrenta una pandemia por un agente infeccioso respiratorio, el SARS-CoV-2, agente infeccioso que tiene la capacidad de mutar y ha originado varias variantes. Ante ello, muchas personas están buscando aliviar síntomas y sobre todo utilizar medidas que han sido eficaces en algunos problemas respiratorios con respecto a COVID-19. Sin embargo, ¿sabía usted que ello podría complicar su salud? ¿Qué hay con respecto a las vaporizaciones en medio de COVID-19 y sobre todo en medio de la variante Ómicron, una variante del coronavirus que afectaría más a las vías respiratorias que al pulmón? ¿Qué es lo que dicen los expertos y sobre todo qué recomendaciones nosotros deberíamos considerar en relación a las medidas de las vaporizaciones y COVID-19? En este video vamos a compartir algunas informaciones que se han publicado a lo largo de los años de la pandemia y lo más importante, brindar situaciones que debemos nosotros considerar. Tomemos en cuenta esta información. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir y sobre todo vamos a brindar las recomendaciones que dicen los expertos en relación a las vaporizaciones y COVID-19, sobre todo a la variante Ómicron, que sería una variante que afecta las vías respiratorias más que el parénquima pulmonar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es de que la infección por el SARS-CoV-2, el séptimo coronavirus que el mundo conocería, ha causado una infección en las vías respiratorias. Es muy importante mencionar que el virus no solo afecta a las vías respiratorias, sino también afecta a lo que significa otros órganos. Sin embargo, las medidas que muchas personas pensarían utilizar en relación a lo que ha sido otras afecciones de las vías respiratorias podría complicar la evolución del paciente con COVID-19. Un punto muy importante a tomar en cuenta es que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que, dependiendo de la variante, tendría afecciones sobre el pulmón o sobre las vías respiratorias. La variante Delta, que ha sido una de las variantes dominantes en el 2021, causaba mayor daño pulmonar y es por ello que la insuficiencia respiratoria y las neumonías eran más comunes en esta variante. Sin embargo, con la aparición de la variante Ómicron, detectada el 26 de noviembre de 2021 como variante de preocupación, esta variante causaría más daño en las vías respiratorias. Ante ello, muchas personas pensarían que las medidas que se toman para otras enfermedades o patologías respiratorias podrían ayudar en lo que significa COVID-19. Sin embargo, ello no sería correcto. Es muy importante que ya se han hecho publicaciones al respecto de este tema, tanto en el 2020 como en el 2021. En una publicación que se dio en el 2021, se mencionaría que las vaporizaciones podrían provocar más contagios y sobre todo afectar las vías respiratorias. Esta publicación haría sobre todo hincapié de que es muy importante que algunas medidas que se aplican en afecciones respiratorias en COVID-19, sobre todo variante Ómicron, podría empeorar. Desde que se inició la pandemia por COVID-19, se han generado algunos mitos sobre la enfermedad, como el uso de las vaporizaciones, como lo que es la parte del baño y la restricción de algunos alimentos. Y es muy importante entender qué es lo que pasaría sobre todo con las vaporizaciones. Neumólogos han referido que la vaporización es la presencia de inhalaciones de vapor de agua a una alta temperatura y esto puede generar daño sobre la vía respiratoria. Puede irritar la misma y sobre todo generar tos y problemas de broncoespasmo, tal como sería una crisis asmática. Este punto es muy importante. Las vaporizaciones consisten en una metodología en donde el vapor de agua, que se encuentra a una temperatura alta, podría irritar, dañar y complicar la zona inflamada que se encuentra por la enfermedad. Y tomemos en cuenta que la variante Ómicron afectaría mucho más a las vías respiratorias más que al parénquima pulmonar.
Entonces, las vaporizaciones en una enfermedad que afecta más a las vías respiratorias podría complicar mucho más la evolución del paciente. Es por ello que una de las recomendaciones que se estaría dando sobre expertos en relación a COVID-19 y en especial a la variante Omicron y a la subvariante BA.2 es evitar las vaporizaciones. Recordemos que el paciente infectado con COVID-19, sobre todo con variante Omicron, va a tener irritación en las vías respiratorias. Las vaporizaciones van a llevar un aire, un vapor de agua caliente, y esto va a complicar la irritación que tiene el paciente. Los expertos mencionan que esto daría como resultado una crisis, algo similar a una crisis asmática. Y recordemos que una crisis asmática puede terminar en un broncoespasmo severo y ello conllevar a una insuficiencia respiratoria ventilatoria y esto ser una causa de muerte. Entonces es muy importante entender que el paciente que está cursando con la enfermedad COVID-19 y en especial con la variante Omicron, las vaporizaciones podrían complicar la evolución de su cuadro clínico. Estos datos son importantes a tomar en cuenta, sobre todo porque no podemos extrapolar las medidas que uno utiliza para un resfriado o por alguna afección de las vías respiratorias y donde las vaporizaciones podrían ayudar en esos cuadros, sobre todo para COVID-19. Tomemos en cuenta que los síntomas pueden ser similares y conocemos que la variante Omicron tiene síntomas similares a un resfriado. Sin embargo, el hecho de tener síntomas similares a un resfriado no significa que sea un resfriado. Y esto es otro mito que la Organización Mundial de la Salud trata de desterrar, dado que muchas personas piensan que Omicron, al causar menos daño pulmonar, sería prácticamente como pasar un resfriado. Y esto es algo que nosotros debemos aclarar y que debemos tomar en cuenta. Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y como SARS-CoV-2 puede causar daños severos, cuadros severos, requerimiento de hospitalización, requerimiento de oxígeno y en el peor de los casos que el paciente pueda fallecer. No debemos minimizar la situación de la pandemia y mucho menos minimizar a la variante Omicron. Es por eso que las medidas que se van adoptando tienen que estar conociendo cuál es el mecanismo y la fisiopatología de la enfermedad. Para esta manera, las medidas que se adopten no compliquen la evolución. Las vaporizaciones van a complicar la vía respiratoria. Y otro punto muy importante, al ingresar las vaporizaciones va a permitir que esa temperatura de el vapor de agua ayude a transmitir más el virus y eso es otro factor que también hay que tomar en cuenta. El vapor de agua podría ayudar a que la transmisión del SARS-CoV-2, en especial variante Omicron, aumente su capacidad de llegar a infectar a otras personas. El vapor de agua va a darle al virus un medio mediante el cual pueda ser transportado y sobre todo llegar a más espacios del lugar donde se encuentra el paciente, lo que significaría que incrementaría la capacidad de infección del virus. Las vaporizaciones, en primer lugar, irritarían vías respiratorias y complicarían la evolución del paciente y en segundo lugar, favorecerían la mayor transmisión del virus. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante y sobre todo responder las preguntas. ¿Tendrá o no algún rol las vaporizaciones en el manejo de COVID-19? Es importante tomar en cuenta que la variante Omicron es la quinta variante de preocupación que el mundo conocería y sobre todo estaría causando un cuadro menos agresivo que Delta. La afección que da esta variante se da más en las vías respiratorias más que en el parénquima pulmonar y es por ello que la tasa de mortalidad con esta variante no se ha incrementado como se vio con Delta. Sin embargo, el uso de algunas terapéuticas o manejos para ciertas afecciones pulmonares o respiratorias no necesariamente sean útiles en COVID-19, por el contrario, podrían alterar la evolución del paciente. Y nos referimos sobre todo a las vaporizaciones, situación en donde las personas al inhalar vapor de agua con algunas hierbas sienten mejoría en algunos síntomas, pero esto para COVID-19 podría empeorar. En una publicación que se dio en el 2021, expertos mencionarían que el vapor de agua irritaría la vía respiratoria y esto conllevaría a que pueda producirse un broncoespasmo y complicar la evolución del paciente como si fuese una crisis asmática. Situación importante a tomar en cuenta y donde muchos expertos mencionarían evitar las vaporizaciones por COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.